nombre es Jaime Arturo Vela Martínez y hoy expondré lo correspondiente al tema de tuberías. Bueno, como concepto se puede decir que un sistema de tuberías es la manera de transportar un fluido de un punto hacia otro, siendo el fluido impulsado. Si bien este concepto es cierto, no es del todo verdad, pues por un sistema de tuberías también se puede trasladar gas, petróleo, em, documentos encapsulados y pues dependiendo del uso que le quieras dar para la vida cotidiana son muy importantes debido a que todos alguna vez en nuestra vida hemos utilizado un sistema de tuberías. ¿A qué me refiero con esto? Pues todos en nuestra casa tenemos un sistema de tuberías en ella. Esto se ve reflejado en la manera en cómo distribuimos el agua que nos llega a nuestra casa en diferentes puntos de esta, como llega al baño, a donde lavamos la ropa. Bueno, un tubo, todos sabemos que es un tubo, es un objeto cilíndrico, pero ¿qué es lo que lo convierte en un sistema de tuberías? Un sistema de tuberías debe adaptarse al espacio que se tiene para trabajar. Por ello, se necesitan accesorios los cuales hagan las curvas, los cuales eh, en algunos casos, según lo que se desea hacer en el sistema, se necesitan reguladores tales como válvulas. Dijimos sobre el impulso del fluido sobre la tubería. Esto puede ser dado por una bomba. Entonces, un sistema de tuberías es un sistema complejo en el que realmente utilizamos diferentes accesorios para la óptima transportación del fluido. Están hechas de varios materiales. Pueden ser desde plásticos como el PVC, puede ser metales, puede ser cobre, eh, metal, incluso algunas tuberías llegan a ser de cemento, ¿no? Esto, el material depende según el uso que se le quiera dar, pues obviamente no tendrá el mismo uso utilizar una tubería de plástico PVC a utilizar una tubería. Todos conocemos un sistema de tuberías y con la anterior explicación pues eh, entramos un poquito más a fondo sobre lo que es, ¿no? Sobre lo que es el concepto. Dentro de dentro de esta tubería pasa el fluido. Obviamente este tiene diferentes comportamientos dependiendo de muchas características eh, que veremos a continuación. Ahorita veremos unos ejemplos de cómo puede llegar a comportarse. Si se fijan en la imagen hay partes que están en blanco y hay partes como que están remarcadas un poquito con negro. Bueno, estas partes remarcadas un poquito con negro es un, un asemejamiento al agua y las partes en blanco simularía lo que es gas o aire, dependiendo, ¿no? Existen varios tipos de comportamientos. Por ejemplo, está el flujo burbuja dispersa, el flujo estratificado liso, el flujo estratificado ondulado, flujo tapón, flujo burbuja deslogada, flujo anular y flujo anular ondulado. Esto obviamente depende de muchas cosas, pueden ser em, desde que tenga que ver el tipo de tubería que se usa, desde el líquido que se esté utilizando. Dependiendo de ciertas características es como se puede llegar a comportar. Aquí, en la siguiente imagen, vemos ciertos puntos. Estos puntos son los que nos interesa saber debido a que estos influyen mucho en el comportamiento del fluido, que era lo que les comentaba ahorita. Los factores que afectan el caudal. Estos factores pueden llegar a ser desde la temperatura del ambiente, los alrededores de donde se encuentra la tubería,
del material. Esto se debe a que un caudal no es del todo constante. Al estar expuesto a ciertas condiciones, el comportamiento del fluido puede cambiar. Obviamente no fluye igual un fluido que esté frío a un fluido que esté caliente. Ok, seguimos con viscosidad y resistencia. ¿A qué se refiere esto? Todas las tuberías, dentro de ellas, no son completamente lisas. Microscópicamente tienen como unas barreras las cuales no permiten la fluidez del fluido perfecta, o ponen cierta resistencia. A esto se refiere la viscosidad y la resistencia que ésta aplica sobre el fluido cuando pasa por la tubería. La viscosidad aquí depende mucho el material que se esté usando, para deducir cuál es el material más óptimo por el cual podemos utilizar para tener una mejor fluidez de líquido. Se tienen tablas, pues ya muchas de estas viscosidades se tienen determinadas en tablas que tienen estos valores. Obviamente todo va a depender del tipo de tubería que necesites y para qué la necesites, porque supongamos que el tubo PVC tenga menos viscosidad y por inercia menos resistencia, pero no va a servir de nada si a lo mejor necesitas una tubería de uso más rudo, pues el plástico obviamente es más frágil y tiende a romperse con más facilidad a una tubería que sea de cobre o de cemento. Seguimos con la fricción. En sí la fricción tiene un poco de relación con la viscosidad y la resistencia, porque la fricción genera pérdida cuando el fluido pasa sobre la tubería. Es como frotar nuestras manos una con otra. Al frotar nuestras manos una con otra generamos fricción. Obviamente, al generar fricción, si deslizamos nuestra mano por una superficie lisa, esta superficie lo que hará es deslizar suavemente y con muy poca resistencia el movimiento de nuestra mano. Pero si lo ponemos sobre una superficie más rugosa o incluso sobre nuestra propia mano, ejercerá más fricción. ¿Cuál es el objetivo o el por qué estoy dando este ejemplo? Básicamente la fricción genera una pérdida en la energía, en la carga que lleva el fluido al pasar por la tubería. A esto se refiere. Entre más fricción genere una tubería al fluido, obviamente el fluido afecta en su velocidad, ¿no? Por ejemplo, entonces a esto se refiere la fricción. La densidad del líquido. La densidad del líquido también influye de una manera importante, pues dependiendo de la densidad que éste tenga, será la fluidez que éste tenga. Pues no es lo mismo que fluya sobre una tubería agua a que fluya sobre la tubería petróleo. La diferencia está en que obviamente el agua es menos densa. El agua tiende a fluir por naturaleza y el petróleo no. El petróleo es más denso. El petróleo realmente es un fluido que es muy, muy difícil transportar o que tenga una fluidez muy buena. De hecho, debido a esto, el sistema de tuberías que utilizan para el petróleo tiene un diferente concepto y especial para este por lo difícil que es transportarlo. Al sistema de tuberías que utilizan para transportar el petróleo se les llama oleoductos. Como decía, la densidad es muy importante y puede influir en factores de velocidad, e incluso pues también si no se elige el material adecuado para la tubería, si no se elige el material adecuado para el líquido que se está transportando, pues obviamente eso tiene mucho que ver, porque si no es el adecuado, el material que esté fluyendo puede generar grietas, puede
deteriorar el sistema de tuberías, por lo cual tomar en cuenta la densidad del líquido también es importante, pues como decía, el agua fluirá más rápido sobre un sistema de tuberías que el petróleo, debido a la densidad. Ejemplos de tablas que les mencioné hace rato son valores que ya están determinados en tablas, por lo cual si una persona quiere comprar una tubería y busca ciertas características, pues es más fácil irse a buscar los resultados a las tablas. Aquí claramente nos muestra la rugosidad de un material, que la rugosidad como lo dije anteriormente, se relaciona mucho con la fricción que tiene el material, con la fricción y con la resistencia. Pues obviamente el material con el que está hecho la tubería influye mucho en las condiciones de cómo va a fluir nuestro líquido, nuestro fluido. Es por eso que, pues, dependiendo del uso que se le quiera dar, pues tendrá diferente recomendación para utilizar diferente material. Por ejemplo, está el vidrio. El vidrio es un material liso, lo que quiere decir que realmente no pone fricción y no pone resistencia alguna para el tránsito del fluido. Está el acero remachado. El acero remachado tiene una rugosidad de 1.8 por 10 a la menos 3. Esto en el sistema internacional. Y por ejemplo, el acero comercial o soldado tiene una resistencia de 4.6 por 10 a la menos 3. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente el vidrio no te va a poner ninguna resistencia, por lo cual si quieres transportar agua, el agua fluirá de forma natural, de forma rápida y eficiente, a que si fluye sobre una tubería de acero comercial o soldado. Aquí cuál es la ventaja o la desventaja, que era lo que les comentaba. Depende mucho el uso que le quieras dar, porque obviamente si vas a tener la tubería de vidrio expuesta al aire libre o a una zona muy transitada, este tipo de tuberías no te va a ayudar en nada, porque puede que sea rápido y eficiente la transportación del fluido, pero realmente no te sirve porque es muy frágil a romperse, por lo cual puedes utilizar ya sea el tubo extruido, el acero remachado o algún otro material que no sea tan rugoso, que te pueda servir para que no utilices el de mayor rugosidad. Y al fin y al cabo, pues la elección de cuál elegir, pues ya viene dentro de las necesidades de cada uno. Como vemos, aquí se encuentra otra tabla, que era lo que les comentaba. Aquí esta tabla nos representa el factor fricción. El factor de fricción tiene que ver con la fricción, que es un punto anterior que vimos. Obviamente hay valores que todavía no están determinados. Los valores que ya están puestos en tablas y listos para conocerlos son valores de materiales que son ya muy utilizados comercialmente, por lo cual se vio en la necesidad de poner un valor predeterminado. Pero en dado caso de que no se tenga acceso a estos valores, existen fórmulas las cuales nos permiten saber las pérdidas o la fricción o pues sí, las pérdidas o la fricción que tendrá el fluido debido a, debido a la tubería. Por ejemplo, también interviene en este caso el diámetro que tiene esta tubería, porque obviamente un fluido fluye mayor cantidad en un diámetro mayor. Entre más pequeño, pues menor será la cantidad de fluido que pase por ahí. Esto es como una proporcionalidad, ya que entre más grande sea el diámetro, más fluido pasará, pero la presión de este será menor, y entre más
Entre menor sea el diámetro, menor cantidad de agua pasará, pero mayor será la presión. Como digo aquí, el factor fricción son valores que también ya están determinados, que nos pueden servir para la determinación de ciertos valores que se desconocen. Por ejemplo, puede que lo utilicemos para alguna fórmula de pérdidas de energía. Imaginemos un sistema de tuberías el cual está dividido en dos secciones. La primera sección es una sección en la que la tubería no cambia. La tubería es totalmente recta y el tubo por el que pasa el fluido tiene una consistencia, válgame la redundancia, constante. ¿Qué quiero decir con esto? El tubo desde principio a fin es del mismo material, con el mismo diámetro, con las mismas propiedades. Ok, el fluido al pasar por este punto y ser un punto constante en el cual la tubería no cambia, obtiene las pérdidas primarias. Las pérdidas primarias se refieren a las pérdidas por fricción o por tocar superficie, se podría decir así. ¿A qué me refiero con esto? En los puntos anteriores veíamos lo que es fricción y lo que es rugosidad. A esto se refieren las pérdidas primarias. Al ser un área constante en la que el fluido pasa, no obtiene pérdida de algún otro movimiento inesperado, se podría decir así. La única pérdida que tiene es la fricción que tiene con el tubo al pasar por él. A eso se le denominaría pérdidas primarias. A las pérdidas que tiene el fluido o la carga del fluido al pasar por la tubería y friccionar con esta misma. Por otro lado están las pérdidas secundarias. Las pérdidas secundarias las visualizaremos como la segunda parte de del sistema que pedí que imaginara. Ok, esta segunda parte está conformada por vueltas, por bombas, por válvulas, por T's. Es un área donde existen muchos accesorios, muchas desviaciones, y a esto es a lo que se refieren las pérdidas secundarias. Las pérdidas secundarias se refieren a la pérdida de carga que tiene el fluido cuando pasa por un accesorio. Obviamente, cuando un fluido viene a una velocidad constante por una tubería y cambia de dirección mediante un codo, ese giro le provoca hacer una pérdida. El llegar a una válvula, el llegar a una bomba, el llegar a una T, el llegar a una unión, todo tipo de accesorios por los cuales pase el fluido genera una pérdida. A estas pérdidas se les conoce, acabo de mostrar anteriormente, se tienen dos diferentes fórmulas, las cuales podemos utilizar. Para las pérdidas primarias utilizaremos la fórmula, la cual dice pérdidas lineales, que se le conoce como fórmula de Darcy-Weisbach, o disipación viscosa en fluido y paredes, que era lo que les comentaba, las pérdidas debido a la fricción. La fórmula o la ecuación se forma o se obtiene la pérdida primaria a la multiplicación del coeficiente de fricción por la longitud de diámetro de la tubería, la longitud sobre el diámetro, multiplicada por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esa es la fórmula para calcular las pérdidas lineales o pérdidas primarias en las tuberías, en el sistema de tuberías. Por otro lado, para encontrar las pérdidas secundarias, se utiliza también
Esta fórmula que se le conoce como pérdidas singulares, locales, menores, por accesorios, vaya, lo que les comentaba. Esta se encuentra multiplicando la constante de pérdidas singulares. Esta constante generalmente, y como ya les había comentado en las tablas que les expliqué hace un momento, estas constantes ya vienen definidas en muchas tablas que ya existen, ya son valores predeterminados. Cada bomba diferente que existe, cada T diferente que existe, cada codo con su diferente tipo de ángulo, tiene su constante de pérdidas singulares. Y cada una es única, pues cada accesorio tiene su constante de pérdida. Ok, se calculan las pérdidas secundarias multiplicando la constante, el coeficiente, como ya lo había, constante o coeficiente, como ya lo había mencionado, multiplicándolo por la velocidad al cuadrado dividido por 2 veces la gravedad. Esta sería la manera de calcular tanto las pérdidas primarias como las pérdidas secundarias. Bueno, como aquí se puede observar, este es un ejemplo de las tablas que ya existen. Por ejemplo, están codos de curva de 90 grados, está un codo normal, está una T normal, es una manguera, un diafragma, un manquito, un paso recto macho y un Tech Taylor. Cada uno con diferentes especificaciones, pues no existe solamente uno en su tipo, existen varios. Entonces, de acuerdo a su diámetro, a la longitud que estos tienen, pues se tienen diferentes valores, que era lo que les comentaba, ya son valores predeterminados que uno puede buscar para adaptar a sus necesidades. Este es un ejemplo, y pues este sería otro. Está una curva de 90 grados, un codo de 90, una reducción, una T divergente, una T directa con derivación, una T derivación ramal, una válvula de bola, llaves y válvulas de paso y cierre. Como les comentaba, estas tablas nos sirven para identificar datos que nos sirven para los cálculos por ejemplo, las pérdidas, las fórmulas de pérdida que les mostré anteriormente. En muchas de estas tablas encuentran la constante de proporcionalidad de los accesorios que, por ejemplo, se encuentran en pantalla. Hablaremos un poco de lo que es una tubería en serie. Bueno, una tubería en serie se refiere a una tubería, entre comillas, constante, que más bien se puede decir sin interrupciones, pero esta tubería tiene una particularidad, tiene estrechamientos o expansiones. Como se puede ver en la imagen, viene una tubería de cierto diámetro y en un punto se hace más pequeña, se estrecha, y más adelante se vuelve a estrechar más. Generalmente, este sistema de tuberías en serie se calcula o se dice que el caudal 1 de la primera parte será igual al caudal 2, que es la parte del medio, y que este en sí mismo que los otros anteriores será igual. O sea, las tres partes de este será igual, no importa el estrechamiento. Lo que tiene que ver respecto a tuberías en paralelos se puede definir como un sistema de tuberías que va de un punto a un punto B, pero tiene ramales o tiene ramas, si lo queremos ver como el ejemplo de un árbol, ¿no? Como se puede ver en pantalla, del punto A al punto B hay 3 tuberías. A esto se le conoce como tubería en paralelo. Si hubiera una sola tubería, sería una tubería en serie. Y obviamente que tuviera los estrechamientos. Al tener 3 diferentes tuberías, lo convierte en una tubería en paralelo, pues aunque sean 3, las 3 van del mismo punto de inicio al mismo punto de término. Para el caudal de este tipo de tuberías
no es lo mismo que en la anterior. En la anterior los tres caudales eran iguales, pero en esta, para encontrar el cálculo total, se tienen que sumar los caudales de cada una de las. Les daré un ejemplo de lo que es un sistema de tuberías en paralelo. Este es el problema. El problema consta de un caudal que va de un punto I a un punto J, lo que les comentaba en el sistema de tuberías en paralelo, que va de un punto A a un punto B. En este caso son letras diferentes, pero es el mismo concepto. En este caso, para llegar al punto J o el punto final, hay un sistema de tuberías de 3, o se divide en 3. Esto es lo que los hace un sistema paralelo. Tenemos los 3 datos de cada uno de ellos, de cada una de las tuberías. Tenemos la longitud, el diámetro y el factor de rugosidad. Esto en total es un gasto de 1 metro cúbico sobre segundo. ¿Qué haremos aquí? Calcularemos el caudal o el gasto en cada una de estas tuberías, y la suma de estas tres nos tiene que dar el total, que en este caso, como ya lo dije, es 1 metro cúbico. Iniciaremos en esta parte. Como ya les había mostrado cuando les expliqué lo que era una pérdida secundaria, el caudal de este tipo de sistema se calcula por la suma de cada caudal o de cada tubería que intervienen en este. El factor de rugosidad se termina igualando en las tres partes de la misma manera, debido a que el material es el mismo. Para calcular el caudal podemos definir la ecuación que vemos. El caudal va a ser igual a la gravedad multiplicado a pi al cuadrado por el diámetro a la quinta. Esto obviamente dependiendo de cuál caudal estamos calculando, si 1, 2 o 3, sobre 8 multiplicado por el factor de rugosidad por la longitud. Esto elevado a 1 medio multiplicado por HF a la 1 medio. Ok. En este caso, esta sería la fórmula para calcular el caudal 1 de la primera tubería. Esta sería para la segunda. Como podemos observar, solamente es sustituir valores. Y en esta última les muestro el ejemplo de que sustituyendo, pues en este caso este sería el valor de Q3. Como podemos observar, las unidades se quedan en HF. Lo que les comentaba, Q va a ser igual a la constante, perdón, al caudal, a la suma de los caudales que intervienen en el sistema. En este caso, los que se ven en pantalla son los obtenidos debido a las ecuaciones que se les mostró al sustituir sus valores. Bueno, pues esos son los resultados. Como podemos observar, hay una constante en los tres, lo cual nos pasará a factorizar. Esta constante es HF elevado a la 1 medio. O sea, lo sacamos como factor común, hacemos la suma y encontramos lo que vendría siendo una parte del problema, que es el caudal. Como les venía diciendo, esto sería pues ya un total de lo que sería, pero tenemos aquí una cuestión, está en HF a la 1 medio. Tenemos que encontrar un valor para eliminar esta constante, lo cual lo encontraremos de la siguiente manera. Se iguala a 1 este último resultado, el resultado de la suma de los tres caudales de las operaciones que se realizaron anteriormente, y se calcula con la operación que ven, despejando obtenemos HF. En este caso HF será igual a 191.28 metros. Después de encontrar HF, este HF vamos a proceder a hacer la sustitución
en cada caudal que se obtuvo de Q1, Q2 y Q3. Al realizar estas operaciones y multiplicar por lo que se obtuvo y hacer las operaciones que correspondían, obtenemos los siguientes valores. Q1 es igual a 0.1319 metros cúbicos sobre segundo, Q2 0.2968 metros cúbicos sobre segundo y Q3 0.5713 metros cúbicos sobre segundo. Al realizar la suma de pues nos da, no sé si lo notaron, pero al realizar la suma de estos nos da un metro cúbico sobre segundo, que es el valor que nos debería de dar debido a que la información que nos da aquí es el total de gasto. Lo que quiere decir que estos valores que están aquí serán los correctos en cada caudal, debido a que después de sumar estos nos da el mismo valor que el gasto total. Si lo queremos convertir a litros, pues ya nos dependerá de cada uno, pero pues este sería todo en lo correspondiente al tema. Muchas gracias.